Muy buenas a todos. En estos días, el Comando Sur hizo unas declaraciones sobre el tema del narcotráfico en Venezuela. Y muchos se preguntan por qué el Comando Sur solamente hace declaraciones y no interviene. ¿Por qué Estados Unidos siempre está viendo conflictos lejanos? ¿Por qué está tan interesado en Ucrania y se olvida a veces de América Latina? ¿Por qué siempre sus intereses están lo más lejanos posible? Es que hay razones geopolíticas detrás de todo ello. Es que geopolíticamente Estados Unidos es un país muy distinto a otros. ¿Qué les parecería si yo les dijera que Estados Unidos es una isla? Y muchos me van a decir, oh, pero ¿cómo vas a decir eso? Estados Unidos tiene frontera terrestre con dos países. Pero sí, estratégicamente se puede considerar a Estados Unidos como una isla. Si quieren saber por qué, si tienen curiosidad, pues quédense hasta el final del video. Con ustedes, César Sabas, y comencemos. Bien, empiezo compartiéndole a ustedes esta encuesta que hicimos en el programa. A ver, diaporama, que hicimos en el canal Contrapoder. ¿Cree usted que el Comando Sur debe seguir emitiendo comunicados para denunciar la tiranía de Venezuela y sus nexos con el narcotráfico o debe pasar acciones concretas? En el momento en que yo pues voté, pues había el 100% de votos a favor de acciones. Ahora me imagino que también. Y esto es una inquietud que siempre tenemos, que vemos que Estados Unidos siempre está mirando lo más lejos posible. Y muchas veces se olvida de América Latina. Muchas veces pareciera que sus intereses estratégicos están solamente en lo que es Europa y Asia. Y se olvida de Venezuela, se olvida del Caribe, se olvida de México. Digamos que le da poca importancia. Y muchas veces no necesariamente es desprecio, es que sienten que las guerras calientes están allá. Y es allá donde están sus amenazas existenciales. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo es posible si nosotros somos los vecinos? Si Venezuela está mucho más cerca de Estados Unidos que Ucrania. Si México es un país que tiene frontera con Estados Unidos, en cambio Irak, por ejemplo, está a miles, literalmente miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es que Estados Unidos está mirando siempre tan lejos? Bueno, voy a intentar dar una respuesta a eso. Y resulta que es que hay cuestiones históricas y geopolíticas que determinan también la conducta de Estados Unidos. Y como yo les decía que Estados Unidos podía ser considerado una isla, yo se los voy a explicar ahora en un mapa y van a entender por qué. Pero antes tenemos que ir un poco a la historia, porque el presente no se entiende si no se entiende un poco a la historia. La historia nos determina gran parte de los acontecimientos que están pasando ahora y nos explica también el porqué de las cosas. ¿Sí? Sin historia, pues realmente nunca vamos a entender el presente. Este es el mapa de Europa. Digamos que aquí es donde nace Occidente, literalmente. Y Estados Unidos proviene de acá, América Latina proviene de acá, por algo se llama América y se llama Latina, porque todo viene de aquí, de Europa. Y digamos que lo que pasaba aquí en Europa determina gran parte de lo que pasa en América también. Pero acá en Europa también es donde se crea la geopolítica moderna y los sistemas de relaciones internacionales. Y hay muchos países interesantes en Europa, pero para entender a Estados Unidos hay uno particularmente interesante, no solo porque es su patria madre, sino porque tiene características similares. Y estamos hablando de Gran Bretaña. Digamos que Gran Bretaña es una potencia europea, pero es insular, no tiene fronteras terrestres con ningún país de Europa. Y los británicos se dieron cuenta muy temprano de que para ellos era imposible dominar el continente europeo. Porque para dominar Europa primero tenían que pasar el mar, luego meterse vía terrestre. Ya tenían un obstáculo natural. Pero también se dieron cuenta que para las otras potencias, por ejemplo Francia o Alemania o España, acuérdense que España llegó a ser una potencia muy importante, también les era muy difícil dominar a Gran Bretaña, porque tenían que pasar el mar. Y una vez que pasaran el mar, iban a estar los británicos esperándolos en la costa. Así que era muy difícil dominar a Gran Bretaña. Pero era más fácil dominar a otros países de Europa. Es decir, para Francia era mucho más fácil
conquistar todo el centro de Europa, lo que actualmente conocemos Alemania, y hacerse muy poderosa. O para España lo mismo, o para Alemania lo mismo. ¿Y qué era lo que sucedía? Que si alguno de estos países conquistase todo el continente el continente europeo, o por lo menos la mayor parte, ya ahí se podía sentir lo suficientemente poderosa como para dar el paso de embarcar a su ejército y desembarcarlo en Islas Británicas, sin que los británicos pudiesen hacer nada porque ya eran demasiado poderosos. Eso pasó en la España de Felipe II, que hizo una gran armada que se llamó la Felicísima Armada, la Armada Invencible. Eh, y resulta que esa armada pues no logró conquistar a Gran Bretaña porque hubo un tifón que se apareció antes. Acuérdense que estamos hablando de los obstáculos del mar, y se llevó a gran parte de su armada. Entonces eso fue un desastre, pero si no hubiese habido el tifón, hubiese desembarcado. Los británicos siempre supieron que tenían que impedir de que algún país de Europa se hiciese tan, pero tan exageradamente poderoso. Y por eso se metieron en las guerras napoleónicas en contra de Napoleón, se metieron en la Primera Guerra Mundial en contra de los alemanes y por supuesto después, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en contra de los nazis. Entonces ya vemos aquí el pensamiento insular de Gran Bretaña. Tengo que evitar de que alguno de estos se haga muy poderoso. Unos británicos se embarcan en vías de ir al Nuevo Mundo y llegan a las costas de lo que es actualmente Estados Unidos. En un barco de esos llamado el Mayflower, digamos, estos británicos que están huyendo de las persecuciones religiosas en Gran Bretaña, deciden hacer un pacto de convivencia en el cual ellos van a respetar sus derechos individuales y su libertad individual. Eso se llama el Mayflower Compact. Eso es parte de los mitos fundacionales de Estados Unidos. Entonces vemos que ya Estados Unidos, digamos, sus mitos fundacionales ya empiezan con el mar y empiezan en un barco. Así empieza Estados Unidos. Una vez que llegan y se independizan, ellos ya no tienen una mentalidad verdaderamente insular. Ellos ya no son británicos, ahora están en tierra, ahora ellos están en continente. Y tienen que enfocarse en conquistar, digamos, todo esa gran masa territorial que está esperándolos. Tienen que superar primero la cadena de los montes Apalaches, esta que tenemos acá. Y una vez la superan, tenemos a las grandes planicies, un territorio casi que infinito. Bueno, o sea, claro, no es infinito, pero digamos para la mentalidad del hombre y es tan grande, súper fértil y lleno de ríos. Es una zona fluvial. Entonces también, también aquí tenemos, digamos, la mentalidad norteamericana es de irse metiendo en los ríos para tener embarcaciones y poder comerciar. Una vez que conquistan las grandes planicies, tienen las montañas rocosas y después para llegar al Océano Pacífico. Y todo esto de una forma, digamos, pacífica, pero también violenta, violenta en contra de los indígenas y violenta en contra de México, que tenía todo este territorio en su poder. Pero digamos que una vez que logran vencer a los indígenas nativos americanos y vencer a los mexicanos, llegan al otro lado del océano y tenemos a un país bioceánico y un país sin verdaderos enemigos existenciales en su frontera. ¿Y qué es lo que sucede? Al ser un país bioceánico, esto ya le cambia la mentalidad. Y ahora es un país que está pensando ya en expandirse, pero ya de una forma marítima, porque ya en los dos ejes, tanto el Atlántico como el Pacífico, ya digamos que llegaron a su tope de tierra. Ahora, a partir de ahí, lo único que hay es mar. Y no es sorprendente que los grandes estrategas, los grandes geopolitólogos norteamericanos nazcan de la Armada y este sea el símbolo del poder norteamericano actual. Cuando nosotros hablamos de Estados Unidos, nos imaginamos en su ejército de antemano el portaaviones, mucho antes que el tanque, mucho antes que la artillería. Cuando uno habla de los rusos, uno se imagina la artillería y digamos sus lanzacohetes. Cuando hablamos de los norteamericanos nos imaginamos el portaaviones. Acá lo tenemos. Y siempre decimos van a llegar los Marines. ¿Quiénes son los Marines? Los infantes de marina. Es decir, Estados Unidos llega a través del mar.
Y digamos que sus grandes geopolitólogos ya estaban diciendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, somos un país marítimo, tenemos que concentrarnos en la armada y tenemos que buscar nuestros intereses más allá del mar. Y aquí tenemos a otro señor británico también, un geopolitólogo, Mackinder. Este es británico, viene de las Islas Británicas. Y digamos que en el siglo XIX él llega a una conclusión. Aquí tenemos el mapa del mundo. ¿Y por qué se los digo a pesar de que sea británico? Porque esto también va a influir en la visión norteamericana. Él decía, quien gobierne Europa del Este dominará el Hinterland. El Hinterland es esta zona en gris que tenemos aquí. Quien gobierna el Hinterland dominará la isla mundial. La isla mundial es Europa y Asia principalmente. Y quien gobierne la isla mundial gobernará el mundo. Este señor estaba preocupado por el creciente poder ruso, porque acá en esta zona se concentraba más o menos el 50% de los recursos naturales del mundo. Y él consideraba que si alguna potencia llegase a controlar toda esta zona, pues iba a suponer un grave problema para el resto de los países, por ejemplo, Gran Bretaña. Esta es el área pivote. Y aquí tenemos a otro señor, Speakman, quien desde Estados Unidos, una vez que llega a Estados Unidos, él desarrolla otra teoría y dice, bueno, ya la Unión Soviética prácticamente controla el Hinterland. Entonces tenemos nosotros desde una visión insular, fíjense, desde una visión insular, buscar más bien cercarlo, hacer tratos con los países que están alrededor y contenerlos e impedirles su acceso a los océanos y a los mares del mundo y de alguna forma asfixiarlo. Entonces aquí tenemos una comparación muy interesante. ¿Y por qué les digo que Estados Unidos es una isla? Estados Unidos tiene frontera terrestre solamente con dos países, que es Canadá, que es su gran aliado, y con México. Pues México no solamente que fue derrotado ya en una oportunidad y que le quitaron territorio, y no solamente que, digamos, en materia de defensa tiene acuerdos con los norteamericanos, sino que cuando vemos la Fuerza Aérea Mexicana, los mexicanos tienen solamente 6 aviones caza Nordstrom del año 62. Con esos 6 aviones, pues evidentemente que no es una amenaza para nadie. Algunos se preguntan que por qué Rusia ha tardado tanto en tomar toda Ucrania. Yo no considero que sea tardanza. Es un país grande y un país que ha recibido adiestramiento y armamento occidental. Pero es que si Rusia hubiese invadido en vez de Ucrania o hubiese tenido al lado a México, siendo un país mucho más grande, México, que Ucrania, pues México no hubiese resistido las 2 semanas. Esto es científico. O sea, México solamente tiene 6 aviones del año 62. Entonces, con un vecino que tenga nada más 6 aviones del año 62, tú no sientes ningún peligro existencial. Para Estados Unidos, los peligros existenciales siempre vienen al otro lado del océano. Al otro lado del océano es que puede haber alguien lo suficientemente, digamos, voraz, que conquiste un gran territorio, conquiste recursos y después decida, digamos, reuniendo los recursos de la isla mundo, que es Europa y Asia, decida dar el zarpazo de ir a invadir a Estados Unidos. Entonces es desde el otro lado del océano donde los norteamericanos sienten que están sus peligros existenciales. Es en Asia o es en Europa donde alguien puede conquistar tanto territorio y tantos recursos que en algún momento se van a hacer fuertes y van a venir a través del océano y van a invadirlo. Así como veían los británicos de una forma micro en Europa, los norteamericanos lo ven de una forma macro en Eurasia. América Latina tiene problemas, pero no es un peligro existencial. Inclusive, si se uniesen todos los países de América Latina mañana en un solo estado, con una sola fuerzas armadas, con un solo estado mayor y decidiesen declararle la guerra a Estados Unidos, no habría capacidad militar, aún así tuviésemos frontera terrestre con Estados Unidos, no habría capacidad militar para iniciar una ofensiva y conquistar territorio norteamericano. Conclusión, en América Latina no hay peligros existenciales para Estados Unidos. Conclusión, Estados Unidos tiene que tener los ojos puestos en Rusia y en China, que son los dos países que pueden hacerse lo suficientemente poderosos
como para que no el año que viene, ni dentro de 5 años, pero que en algún momento se sientan tan fuertes que puedan declararle la guerra a Estados Unidos e inclusive atravesar el océano e invadirlo. Entonces eso es lo que tiene que impedir Estados Unidos. Pero aquí vemos algo muy interesante. La correlación de fuerzas no es la misma, porque no es solamente cuántos tanques y cuántos aviones tienes, sino también cuánto tienes en comparación a los otros y sobre todo en comparación a tus vecinos. Y aquí vemos que Estados Unidos tiene una ventaja clara, definitiva en relación a otras potencias que le están, digamos, disputando la primacía política y militar. Entonces vemos que Estados Unidos no tiene fronteras con un país hostil, con un país que le puede hacer frente. El único país desarrollado que tiene frontera con Estados Unidos es Canadá, que es su gran aliado. Y Canadá tampoco tiene poder para invadir a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puede concentrar su armada y su poder y enfocarlo en una sola zona. Rusia, por ejemplo, está invadiendo a Ucrania solamente con 190,000 hombres. No está usando todo su ejército. Y me preguntan algunos por qué Rusia no usa todo su ejército, porque no lo concentra de una vez y lo lleva todo para Ucrania. Resulta que en el Mar Negro ni siquiera está la flota más poderosa de la Armada rusa. Entonces me preguntarán por qué no la mandó toda para Ucrania. Pues mientras Estados Unidos no tiene frentes cercanos, Rusia tiene que hacer, digamos, frente o, digamos, cuidarse del frente europeo, del frente turco, del frente musulmán, del frente chino, que a pesar de que se la lleva muy bien, China es una potencia y militar y tiene que tener, digamos, presencia armada en toda esta zona. Digamos que Xi Jinping es un autócrata y nunca se sabe lo que pueda decidir Xi Jinping si Rusia sencillamente abandona todo este territorio. Y no solamente el frente chino, también el frente pacífico. Recuerden que Rusia también tiene disputas fronterizas con Japón y aquí está, digamos, la Armada norteamericana. Entonces, mientras Estados Unidos no tiene un frente cercano a quien hacerle contraposición y de quien cuidarse, Rusia tiene a la vez simultáneamente que cuidar 5 frentes. Y si lo vemos con otra potencia que le está disputando e inclusive mayor aún el dominio de Estados Unidos, que es China, pues la situación no cambia mucho. China tiene que hacerle frente, cuidar el frente ruso también. No puede descuidarse a pesar de que se le lleve muy bien. China y Rusia han tenido disputas fronterizas y han tenido choques fronterizos y han muerto soldados rusos y chinos y no muy lejanos por disputas fronterizas. Tiene que cuidar el frente musulmán. Recuerden que aquí están los talibanes, los chinos tienen un movimiento independentista con los uigures, o sea que tienen que tener soldados en esta zona y tiene que mantener relaciones con esos países que son sumamente inestables. Al frente indio, India está hoy en día igual de poblada que China y dentro de unos años va a ser mucho más poblada que China y esto va a suponer un cambio geopolítico enorme. Pero la India, al igual que China, está creciendo económicamente. De hecho, dentro de pronto será la tercera economía del mundo y es un país que está armado nuclearmente. Y tiene disputas fronterizas con China. Así que China no se puede descuidar de la India. Pero si seguimos, tenemos el frente del sudeste asiático, donde China tiene disputas fronterizas con Vietnam, con Filipinas, con Brunei, con Malasia y por supuesto con Taiwán. Entonces China tiene que mantener también presencia naval y militar en esta zona. Y después tenemos, por supuesto, el frente japonés. Desde aquí de Japón hasta Taiwán hay la serie de islas Okinawa y los japoneses las están militarizando. Al igual que los rusos, los chinos tienen que tener sus ojos puestos en 5 frentes. No está nada fácil. Entonces, mientras Estados Unidos puede darse el lujo de ver más allá, pero mucho más allá, miles de kilómetros, estos países son países terrestres. China y Rusia son países terrestres y tienen sus problemas ahí mismo. Por eso es que si hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos o entre China y Estados Unidos, siempre va a ser cerca de las fronteras tanto de China o como de Rusia.
a no ser que alguno de estos países se haga tan increíblemente fuerte en un futuro que luce lejano, que sea capaz de atravesar el océano y, digamos, ir a alterar la seguridad nacional de Estados Unidos en su propio territorio. Pero para eso, pues, es mucho lo que hay que recoger. Porque de paso Estados Unidos tiene la OTAN. Entonces, por ejemplo, si los rusos quisieran ir y atacar a Estados Unidos, tienen que pasar primero por una serie de países aliados de Estados Unidos, vencer la guerra acá de forma total y absoluta. Mientras hay la guerra, evidentemente que los norteamericanos van a mandar su territorio, y una vez que la venzan, tendría que ser una victoria brillante, pues poder atravesar el océano e ir hacia Estados Unidos. Evidentemente que eso es imposible. Eso es completamente imposible. Así que los norteamericanos consideran que sus grandes cuidadores de la seguridad, sus grandes cuidadores de la paz interna son precisamente los océanos. Y hay que impedir que alguna de estas potencias que ellos consideran hostiles y competidores como China o Rusia llegue a controlar los océanos. Y por eso es que Estados Unidos se comporta como la Gran Bretaña, digamos la Gran Bretaña, porque es Gran Bretaña en versión macro, la Gran Bretaña del siglo XX y del siglo XXI, la cuidadora de los océanos. Mientras Gran Bretaña cuidaba su canal, el Canal de la Mancha y sus mares para impedir que alguna potencia europea la invadiese, Estados Unidos, ahora que estamos en algo mucho más macro, no cuida el mar, cuida los océanos para impedir que alguna de estas grandes potencias, estos grandes conglomerados de humanos y de territorio que fueron la Unión Soviética, actualmente Rusia, o la República Popular China, decidan atravesar el océano. Y esta es la razón por la cual los norteamericanos siempre están pendientes de conflictos euroasiáticos y muy poco de conflictos americanos. El Comando Sur es uno de los comandos menos poderosos de la Armada norteamericana precisamente por eso, porque no está pensado en invadir a ningún país de América Latina, salvo países, digamos, demasiado pequeños y débiles como Panamá, que se invaden un 2x3, no está pensado para que Estados Unidos tenga que invertir miles de millones de dólares en tomar un país, controlarlo durante mucho tiempo, porque ese país sencillamente no supone una amenaza existencial para Estados Unidos, ni siquiera Brasil. Entonces, ese es el problema que tenemos en América Latina con los Estados Unidos, y nos estamos preguntando todo el tiempo, bueno, ¿por qué Estados Unidos no interviene? ¿Por qué Estados Unidos, digamos, siempre se preocupa ya a lo lejos? E inclusive un país hostil a todas luces hacia Estados Unidos como es Cuba, que siempre ha sido hostil, los norteamericanos prefirieron llegar a un acuerdo con los rusos. Mira, no instales misiles nucleares acá en Cuba. Quiere decir que Cuba no es una amenaza existencial. Yo me comprometo a no invadir a Cuba. Y los rusos simplemente la dejaron, porque acuérdense que los rusos tienen que cuidar 5 frentes ahí en su frontera. Y eso en parte explica la paranoia rusa, porque los rusos siempre sienten que algún país vecino que cambie de bando, que cambie de alianza, y eso pues es prácticamente una crisis existencial para los rusos, que los rusos tienen que cuidar 5 frentes armados en sus fronteras. Los norteamericanos no tienen que cuidar a ningún frente. Digamos, si un país como pasó actualmente como Isla Salomón cambia de bando, es un problema para Australia, pero Estados Unidos como tal no pierde, digamos, su seguridad nacional por eso. Entonces, claro, ahí vemos las grandes diferencias. Y esto nos puede explicar por qué Estados Unidos, digamos, se comporta como se comporta y por qué, digamos, temas como el narcotráfico, temas como la ideología, temas como la crisis económica e inclusive la migración descontrolada no generan gran temor en el Pentágono, porque el Pentágono está hecho por militares que están diseñados y formados no para asustarse con el tema del narcotráfico. O sea, ellos pueden combatir el narcotráfico, pero para eso hay sus instituciones como la DEA, es una cuestión más policial. Pero digamos, el Pentágono se forma cuidando la seguridad nacional de Estados Unidos. Básicamente que alguien no invada a Estados Unidos. ¿Y quién puede invadir a Estados Unidos? No es Venezuela, no es México, claramente. Y evidentemente que no lo va a hacer el gran amigo de Canadá,
¿Quién puede invadir Estados Unidos? Una vez lo intentó Japón, que está al otro lado del océano, lo pudo haber hecho Alemania nazi si hubiese ganado la guerra. La única vez que hubo una amenaza existencial en América vino a través de la Unión Soviética en un periodo muy corto. Y ahora China, si China logra conquistar el Asia y se hace demasiado poderosa como para decir, bueno, es que estoy demasiado poderoso, voy a pasar el océano y pues ahí voy a perder una gran armada, pero es que estoy tan, pero tan poderoso que, vale, ¿qué más da que pierda la armada? Mi poder supera con creces el de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que cuidar que ese momento nunca llegue. Bien, y ahora voy a pasar a otro tema, los minutos que me quedan, que es el tema de la desinformación que se está viendo también en la guerra en Ucrania y digamos que en todas partes. Y yo les comento algo. Yo sé que la desinformación es un arma de guerra, un arma política y en la guerra se utiliza mucho. Yo en lo particular, a mí no me gusta la desinformación. Y les digo por qué. Yo soy un analista y para hacer análisis yo necesito contar con evidencia disponible. Si no hay evidencia disponible, mis análisis tienden a tener un margen de error muy grande. Yo lo he dicho en otros videos, pues bueno, yo veo digamos, una hilera de tanques rusos, digamos, destruidos. Y ahí tuvo que haber habido una batalla. Y dependiendo de cuántas bajas ucranianas, yo puedo determinar de si esa batalla en específico, ese enfrentamiento fue una victoria rusa, una victoria táctica rusa, o una victoria ucraniana, o fue la victoria decisiva, o sé que los rusos se enfrentan a los Jedi, ok. Entonces, dependiendo de esas cifras, el margen de error de mi análisis se va reduciendo. Entonces, pues evidentemente, un analista es como, digamos, me perdonan, pero tengo que decirlo, como una especie de ciego que no tiene ojos o no tiene visión, mejor dicho, y utiliza el tacto. Pero si en la desinformación yo en el tacto estoy sintiendo algo y alguien me está diciendo, me está describiendo algo completamente distinto, yo entro como una especie de cortocircuito porque ya yo o no confío en quien me está narrando o no confío en mi sentido del tacto. Entonces, conclusión, entro en una especie de crisis. Y eso pasa muchas veces en la guerra. También no estoy a favor de la desinformación y les voy a decir, yo soy venezolano, yo viví el proceso de Venezuela y lo viví mayoritariamente con mi abuela, yo vivía con mi abuela. Y mi abuela, afortunadamente, todavía vive, es una señora mayor ya. Como señora mayor, ella se esperanzaba mucho de la información que le llegaba y la mayoría de las veces era información errada. Como por ejemplo, circulaba todo el tiempo rumores de que ya Chávez renunció, de que ruidos de sable, metieron preso a no sé quién. Y entonces eso le generaba, digamos, una falsa visión de lo que estaba pasando. Había un falso optimismo. Yo me di cuenta muy temprano, empecé a ver la realidad y le decía pues que estas informaciones eran falsas. ¿Y por qué se lo decía? Porque pensaba que cuando viniese la realidad iba a ser mucho peor. Entonces, digamos, una señora que se esperanzaba y creía que ya no había vuelta atrás y ya se confirmó de que Tibisay Lucena iba a anunciar de que el chavismo perdió y que se iba. Y después cuando venía la cadena y decía otra cosa completamente contraria y la misma oposición reconocía los resultados de Tibisay Lucena, por supuesto que después me quedaba con mi abuela casi que al borde del infarto. Entonces llegué a la conclusión de que estas desinformaciones no eran convenientes y que muchas veces generaban más mal que bien. Pues en Ucrania generaron el mito del fantasma de Kiev, un supuesto piloto que logró derribar a 40 aviones rusos. Desde una de las primeras entrevistas que me hizo Esteban Hernández, y eso está publicado en este canal, cuando comenzó la guerra, creo que una semana después, yo denuncié que eso, dije pues que eso tenía que ser falso, porque científicamente es imposible con un avión moderno derribar a 40 aviones modernos actuales y sobre todo teniendo en cuenta que el espacio aéreo ucraniano está, digamos, saturado de los sistemas antiaéreos rusos. Incluso puso el ejemplo de que un avión ucraniano tuvo que aterrizar
en Rumania. Y ya eso nos daba cuenta del estado de los estados, nos daba cuenta del estado de los cielos ucranianos. Pues resulta que los ucranianos tuvieron que reconocer en estos días que el fantasma de Kiev fue un mito que ellos crearon y que era mentira. ¿Y cómo lo tuvieron que reconocer? Porque llega un momento que la realidad se impone. Hubo un accidente aéreo en la región de Zaporizhia, en Ucrania. Un avión militar de transporte chocó contra el cableado eléctrico y por supuesto se derribó y murieron todos y el avión estalló. ¿Por qué chocó contra el cableado eléctrico? Y esto lo tuvieron que aclarar. Porque estaban evitando los radares rusos. Tenían que volar tan, pero tan bajo, casi que a ras del suelo, para que el radar no lo detectara. Al mínimo momento que el avión se elevase, los rusos volaban el avión. Entonces, cuando tú tienes esta realidad, bueno, y como es que el fantasma de Kiev sí puede evadir los radares y volar todos los aviones rusos, pues conclusión no existe. Entonces, fue una leyenda. Y estas leyendas golpean, digamos, la moral, porque llega un momento en que la gente puede pensar, ¿no?, que está basando sus ilusiones en base a mentiras. Y creo que no es conveniente. Y les voy a poner un ejemplo de algo que pasó esta semana. Pongo aquí la animación. Pues resulta que este señor es un periodista muy famoso en Ucrania y se la pasa dando tubazos. Y aquí tenemos la foto del general Gerasimov, que ya lo han matado y lo han despedido varias veces, porque siempre hay una noticia de que Putin lo despide. Pero bueno, hasta los momentos no está muerto, no lo han metido preso y no lo han despedido, porque sale varias veces. Esta semana que pasó, supuestamente, según comenta este periodista, Gerasimov se encontraba en el frente de batalla. Es muy curioso que haya estado tan cerca del frente de batalla. Y los ucranianos hicieron un ataque en el cual este señor resultó, pues, seriamente herido a raíz de una explosión. Aquí tenemos su perfil en el Twitter. Y por supuesto, este señor, que es miembro del gobierno ucraniano, se hace eco de la información y dice que han recibido confirmación de las explosiones en Izium. Y ahí estaba Gerasimov y una gran cantidad de heridos, digamos, de altos rusos oficiales. Este señor es patriota, es, digamos, asesor del Ministerio del Interior en Ucrania y, por supuesto, él se declara enemigo de la propaganda rusa. Enemigo de la propaganda rusa, pero no de la ucraniana. Entonces, él se está haciendo eco de la información de este señor, pero dice que ha recibido confirmación de las explosiones en Izium y estaba Gerasimov. Y ya les voy a decir por qué es propaganda. Luego, cuando este señor se hace eco, bueno, ya empieza, los rumores son confirmados. Ucrania no solo destruyó un número importante de militares en Izium, más de 20 militares. Pues Izium está a 14 kilómetros del frente de batalla. Esto tuvo que haber sido con un ataque de artillería, si es que se hizo. Primero que yo dudo que Gerasimov haya ido a 14 kilómetros de las artillerías, porque él sabe muy bien que está a tiro de la artillería. Y segundo, que si es verdad que hubo el ataque, es probable que lo haya habido, digamos, están a 14 kilómetros de la artillería, hay ataques. A 14 kilómetros tú no tienes información cuando cae la bomba, o sea, tú ves una gente que sale y se va y unos heridos, pero esa confirmación, no, mira, Gerasimov, se le rompió la costilla izquierda y tal, y habían 20 oficiales y un general y tal, eso no lo puedes saber, o sea, eso solamente lo sabe Putin. Ahí, porque evidentemente que si tú disparas también te van a disparar a ti, no puedes estar con un binocular viendo y mandando gente porque es que te van a venir las bombas, y sobre todo los rusos tienen más bombas. Ante estos rumores, un perfil de Twitter que es normalmente pro-ucraniano, pero ya se ha dado cuenta, dice, bueno, sobre Gerasimov, recordemos que a principios de marzo los medios ucranianos también lo daban por muerto. Al igual de que se habló del infarto de Shoigu, que es el ministro de la defensa de Rusia, también lo han dado por muerto. Se ha dicho que lo han metido preso varias veces, o lo han destituido.
y al final después sale, pero bueno, evidentemente que después vuelve otra vez una noticia de esa y dice, mira, tomar con cuidado y con prudencia. ¿Y por qué yo les digo que es falso? Pues porque después el New York Times publica esta noticia en el cual narra como que sí pudo haber habido algún enfrentamiento en Izium. Izium es una ciudad ucraniana que está tomada por los rusos, pero Gerasimov salió antes de las explosiones. Gerasimov salió vivo y las fuentes ucranianas se lo dicen al New York Times. Entonces, en conclusión, o el periodista ucraniano me está mintiendo, el que está dando el tubazo, o es el New York Times el que está mintiendo. ¿Qué es lo que yo creo? Si metieron a Gerasimov, pero resulta que ahora el 9 de mayo hay la marcha de la victoria en Moscú y él es el jefe del Estado Mayor de Rusia. Así que evidentemente que él va a estar presente. Entonces, si yo digo que Gerasimov resultó gravemente herido por una gran explosión y después yo lo veo sano y vivito y coleando, bien vestido en el desfile, pues eso hace perder credibilidad. Y volvemos al tema del fantasma de Kiev y de muchas cosas que han pasado. Entonces yo sí creo que la guerra, yo no estoy tan a favor de la desinformación, yo sé que hay propaganda, yo sé que todo eso, pero hay que tener un poco de cuidado porque haces dudar inclusive a la gente que te apoya de si estás diciendo la verdad o no. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me hablan de las bajas ucranianas, si partimos de la base y digamos haciendo una simple lógica matemática, si partimos de la base de que en la ciudad de Mariupol habían 21.000 soldados ucranianos, y no estoy hablando de gente en armas, estoy hablando de soldados bien formados, infantes de marina, si habían 21.000 soldados ucranianos cuando fueron cercados, los rusos han tomado a unos 1.500 soldados y digamos, en Azov, digamos, 1.500 soldados presos de Mariupol, porque en total creo que son más o menos unos 3.000, pero digamos, en Mariupol han tomado presos a unos 1.500 soldados ucranianos. Y en Azovstal, que es, digamos, la siderúrgica donde está recluido el último reducto, reconocido por ellos, de los soldados, hay más o menos unos 2.000. Estamos hablando de que de los 21.000, digamos, 21.000 menos 1.500, ya estamos hablando de unos 18.500 menos 2.000. Digamos que hay unos 16.500 soldados ucranianos, nada más en Mariupol, que simple y llanamente desaparecieron. ¿Dónde están? Pues la lógica nos dice que murieron. Nada más en Mariupol. Entonces, por supuesto que yo no puedo creer, no cabe en ninguna cabeza, de que en estos 2 meses y algo de guerra, Ucrania haya perdido solamente 1.500 soldados. Es que si nada más en Mariupol perdieron 16.500 hombres, en toda Ucrania, porque tenemos en cuenta que, por ejemplo, la ciudad de Gerson la tomaron completo desde los primeros días. Melitopol la tomaron completo. En Donbass han tomado una gran cantidad de ciudades. ¿Y cómo las toman? Pues infringiendo bajas en el adversario. Si a mí me dicen que los ucranianos han llegado actualmente a unas 50.000, 60.000 bajas, es que me lo creo. Es que me lo creo, porque si nada más en Mariupol hay 16.500, nada más en una ciudad, hay 16.500 soldados que desaparecieron, pues la lógica nos dice todo. Entonces, pues bueno, yo sé que hay la propaganda de guerra, pero yo soy un analista. Yo soy un analista y mi prestigio se compromete. Mi prestigio se compromete. Y el problema es que yo no tengo fuentes fiables, solamente utilizo la lógica. La única fuente fiable que hay, reconocido por los mismos ucranianos, es que habían 21.000 hombres en Mariupol. Si actualmente solamente quedan 2.000, pues todo lo demás tuvo que haber desaparecido. Quiere decir que tiene que haber mucho más de 1.300 bajas ucranianas. Entonces, en base a ese tipo de cifras, nos cambia la percepción de cómo va el conflicto, de que si Ucrania está ganando o no, o si Ucrania puede ganar o no, o si es conveniente seguirle dando armas a un bando
que de todas formas va a perder y que cuando pierda las exigencias de capitulación de la otra bando van a ser todavía mayores para la población ucraniana y para el Estado ucraniano como tal, o sería mejor tratar de llegar a algún acuerdo antes de que eso se produzca. Pero dependiendo de cómo va el escenario de batalla, ¿es un análisis o es otro? Entonces, pues bueno, fue un placer tenerlos con ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre, los comentarios están disponibles. Espero que ahora hayan entendido por qué Estados Unidos siempre se preocupa por amenazas existenciales lejanas, porque, digamos, el símbolo del poder norteamericano no es el tanque de guerra y la artillería, sino es el portaaviones, porque siempre decimos, van a llegar los Marines, es decir, la infantería de marina, siempre van a llegar es por mar, y porque Estados Unidos se comporta, a pesar de que geográficamente no es una isla, se comporta estratégicamente como una isla, lo que llamamos la insularidad estratégica de Estados Unidos. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.